Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Daniela González, soy estudiante de la Universidad Austral de Chile y en el día de hoy les vengo a presentar mi trabajo de investigación que se titula Efecto agudo de un entrenamiento de sobrecarga y balance en adultos mayores de la Comunidad de Valdivia, año 2016. Los autores de este trabajo de investigación fueron Katia Jara, Melissa Quesada y quien les habla, Daniela González, con nuestra patrocinante de tesis, que fue la kinesióloga Nicole Fritz. A modo de introducción, tenemos que en el censo del año 2012 la población adulto mayor alcanzaba el 11%, aumentando en un 14% a nivel mundial. Nosotros hicimos este trabajo de investigación para disminuir los efectos deleterios que trae consigo el envejecimiento. Según una encuesta de Senama del año 2013, en Chile existía un 20,4% de adultos mayores y siendo la región de Los Ríos la población con adultos mayores, con la población más envejecida de adultos mayores, con un 19,7% en cuanto al índice de envejecimiento y al índice de discapacidad. Tenemos que a medida que pasan los años, ¿cierto?, se va produciendo una disminución progresiva tanto de la fuerza muscular como del balance en los adultos mayores. Nuestro trabajo de investigación estuvo centrado en reducir al mínimo los efectos fisiológicos del sedentarismo, aumentando la esperanza de vida y limitando el desarrollo y la progresión de enfermedades crónicas y discapacidad, teniendo un rol en la mantención de la salud cognitiva y psicológica. El entrenamiento de sobrecarga en sí consiste en ir imprimiendo una resistencia a superar, superando el umbral dentro de la fuerza muscular. Si uno le otorga una carga, por ejemplo, a un músculo, tiene que superar el umbral. Si lo mantiene en el umbral, esto se mantiene y no es superado. Con el paso de los años se produce una sarcopenia en la musculatura de los adultos mayores y nosotros quisimos contrarrestar esto que va sucediendo, ¿cierto? Y quisimos entrenar a las personas en alta intensidad con este entrenamiento de sobrecarga para que se produzca una hipertrofia en la musculatura. Ahora, este entrenamiento fue innovador porque fue combinado. Entrenamos fuerza a través de este método de sobrecarga y a la vez también balance, porque nosotros creemos que entrenar estas dos variables combinadas traen un mayor efecto en los efectos deleterios que va teniendo el envejecimiento, ¿cierto? Es una alternativa que genera mayores beneficios sobre el incremento de la fuerza y el balance en este grupo etario. Es innovador porque nunca antes se había realizado un entrenamiento en Chile de este tipo, que combinara fuerza y balance en esta población adulto mayor. Y bueno, existe una falta de consenso por la ACCM para regular la intensidad del entrenamiento de balance. Por eso es que nosotros lo quisimos hacer a través de una medida de progresión con posturas mantenidas a través del tiempo. Dentro de la metodología que utilizamos, tenemos acá el problema de investigación que, bueno, la pregunta es ¿cuál es el efecto agudo de un entrenamiento combinado sobrecarga y balance en las variables de fuerza, balance y calidad de vida en adultos mayores de la Comunidad de Valdivia? Y como hipótesis de trabajo tenemos, se han encontrado mejoras en las variables de fuerza, balance y calidad de vida post-intervención de entrenamiento en adultos mayores de la Comunidad de Valdivia, y como hipótesis nula tenemos todo lo contrario, ¿cierto? Que no se han encontrado mejoras en estas variables. Como objetivo general, teníamos para esta investigación determinar el efecto agudo de un programa de entrenamiento combinado de sobrecarga y balance en los parámetros de fuerza, balance y calidad de vida en adultos mayores de la Comunidad de Valdivia. Y como objetivos específicos tenemos describir biodemográficamente la población de estudio,
tenemos como segundo objetivo caracterizar fuerza, balance y calidad de vida en adultos mayores de la comunidad de Valdivia, previo y posterior al programa de entrenamiento que realizamos, ¿cierto? Y como tercer objetivo, comparar cambios pre y post intervención de este entrenamiento combinado de sobrecarga y balance en adultos mayores. En cuanto a los materiales y métodos, tenemos que este fue un estudio cuasi experimental, longitudinal, prospectivo. La población de estudio fueron 12 adultos mayores de ambos sexos pertenecientes a la Iglesia Luterana de Valdivia. La muestra de estudio fue seleccionada de forma no aleatoria y por conveniencia. Fueron 15 adultos mayores, en donde 13 de ellos cumplían con los criterios de inclusión. Fue un grupo experimental en donde se les realizó una evaluación, luego se les realizó la intervención y posteriormente se les realizó la reevaluación para ver si habían cambios o no. Fueron 12 adultos mayores los que terminaron el entrenamiento, porque 3 de ellos tuvieron problemas personales y se retiraron. En cuanto a los criterios de inclusión, tenemos que los criterios eran tener más de 60 años, poseer autorización médica para someterse a este entrenamiento, ser capaz de firmar un consentimiento informado. Dentro de los criterios de exclusión teníamos, no podían tener hipertensión no controlada, poseer alteraciones neuromusculares o musculoesqueléticas que le dificultaran realizar este entrenamiento, uso de órtesis o ayudas técnicas que afectaran también a la realización del protocolo que nosotros diseñamos para el estudio, y presentar alguna enfermedad cardiopulmonar severa. Dentro de la recolección de datos, bueno, como ya lo dije, eran adultos mayores de un grupo perteneciente a la Iglesia Luterana de Valdivia, en donde se realizaron 7 estaciones de evaluación, pre y post intervención, para ver los cambios que habían habido, y la modalidad que se utilizó fue de evaluador único por test y lo realizaron estudiantes de cuarto año de la carrera de kinesiología del año 2016, que nos ayudaron con esta investigación también. Y bueno, acá tenemos las variables dependientes. En cuanto a fuerza, para miembro superior utilizamos dinamometría prensil, que lo medimos en kilogramos. Para tronco usamos el test de resistencia abdominal, que se midió en número de repeticiones. Y para miembro inferior usamos el test pararse y sentarse, que igual se midió en número de repeticiones. Para las variables dependientes de balance, para balance estático utilizamos el test de apoyo unipodal, que se midió en segundos. Y para el balance dinámico se utilizó el test Time Up and Go, que igual se midió a través de segundos. Y para medir el índice de calidad de vida se utilizó el cuestionario SF36 en las variables de físico, emocional y la evaluación de salud anual, que esto se midió en porcentaje de mejora. Ahora, en cuanto al protocolo específico de balance, lo que nosotros hicimos, como ya lo comenté, fue a través de posturas mantenidas e ir progresando en segundos. Entonces, para ello teníamos un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado, en donde el nivel básico era mantener las posturas por 15 segundos, luego se avanzaba a mantener las posturas por 30 segundos, y ya el más avanzado aún era mantener las posturas por 45 segundos, en donde teníamos ejercicios como el apoyo unipodal ojos abiertos, apoyo unipodal ojos cerrados, apoyo unipodal con cambio de pie. Teníamos caminar sobre la punta de los pies, caminar sobre los talones, el ejercicio de el árbol, que era un ejercicio de apoyo unipodal, cambiando la posición de los brazos, pararse y sentarse de una silla, tándem hacia adelante con ojos abiertos, hacia atrás, y lanzamiento y recepción unipodal de un balón. Luego tenemos el protocolo específico de ejercicio sobrecarga, el cual la medida de progresión fue ir aumentando en el porcentaje de resistencia, ya sea por el cambio de color de banda elástica o por el agarre. Si el agarre era cada vez menor, ¿cierto?, tenemos que es una mayor resistencia. Entonces, a medida que iban incrementando la semana, se iba aumentando el porcentaje de resistencia
y a la vez se iba disminuyendo las repeticiones. Y se evaluó con la escala Omni-Res, que es para evaluar la fuerza o la resistencia que tienen las bandas elásticas. Y los ejercicios que teníamos en concreto para el tema de la fuerza eran flexión de brazos, puerta corrediza, flexión lateral de brazos, trabajo de tríceps, ejercicio del remando, piernas y brazos, cruzado de piernas, el ejercicio de la tijera, trabajo de abductores y el ejercicio femoral. Ahora, ¿cómo se realizó este análisis estadístico? Primero que todo, tabulamos los datos en una planilla Excel, en donde hicimos el análisis descriptivo a través de medidas de tendencia central con la media, la mediana y la moda, y las medidas de dispersión, como la desviación estándar y el mínimo y el máximo. Esto fue pre y post en intervención, viendo el porcentaje de cambio de las variables analizadas para describir los efectos de este entrenamiento. Luego, para hacer el análisis estadístico, lo hicimos con el programa SPSS, en donde vimos la dispersión de los datos a través de la prueba KS normalidad que nos dieron en esta oportunidad paramétricos, ¿cierto? Y con la prueba T-Student de muestras relacionadas, otorgamos un P menor o igual a 0,05 para ser significativamente estadístico. Dentro de las consideraciones éticas que nosotros consideramos para esta investigación fue la aprobación por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral y un consentimiento informado que ellos tuvieron que firmar antes de someterse a este entrenamiento. Luego, dentro de los resultados, en cuanto a fuerza muscular, tenemos que dentro del miembro superior dominante y miembro superior no dominante mejoraron estadísticamente significativo en 9,4% y 10,8%. En cuanto al miembro inferior, no se mejoró tanto, no fue estadísticamente significativo, pero igual se mejoró, ¿cierto? Y en cuanto a la evaluación de tronco, no tenemos un porcentaje en sí porque no todas las personas pudieron realizar este test por la avanzada edad. En cuanto al balance, se mejoró en cuanto al miembro inferior dominante y no dominante, y en todas las pruebas que se realizaron. Y en cuanto al cuestionario de calidad de vida, se mejoró en cuanto a la salud física en todas sus variables, se mejoró en salud emocional en la variable de salud mental y se mejoró la evaluación de salud anual en todos los integrantes de esta investigación. En cuanto a la comparación de los cambios pre y post entrenamiento, en cuanto a las variables de balance y fuerza, bueno, acá tenemos un gráfico, ¿cierto?, en donde vemos que en todos los test que se aplicaron se mejoró. Acá, en cuanto al cuestionario de calidad de vida, el SSP-36 también se mejoró en todas las variables, siendo la evaluación de salud mental la cual se mejoró más con un 32%. Y bueno, acá quisimos poner un gráfico en donde tenemos la mejora individual pre y post intervención de entrenamiento, en donde cada número que aparece ahí es un adulto mayor. Entonces acá tenemos que igual todos los adultos mayores mejoraron en cuanto a la dinamometría prensil del miembro superior no dominante pre y post intervención, y en el apoyo unipodal pierna no dominante pre y post entrenamiento. Bueno, en cuanto a la discusión, acá tenemos que con qué se relaciona la mejora significativa de balance, principalmente en miembro inferior, porque a la vez se mejoró la fuerza. Entonces se mejoró la fuerza y a la vez se mejoró el balance. El entrenamiento de 8 semanas de duración de moderada a alta intensidad sí fue beneficioso en estos adultos mayores porque mejoraron en todas las variables analizadas. Y existe una relación directa entre balance y fuerza muscular, completamente cierto, porque como ya lo vimos, se mejoró, a medida que se mejoraba la fuerza, también se mejoraba el balance. Sería necesario periodos más prolongados de tiempo para observar cambio a nivel de miembro inferior.
Bueno, según nuestro estudio, sí, o tal vez se podría mejorar o cambiar el test, porque el test de pararse y sentarse no fue tal vez una herramienta útil para ver si habían cambios o no. Si bien es cierto, hubieron, pero no fueron estadísticamente significativos. ¿Y a qué se debe que el miembro no dominante tuvo un mayor porcentaje de cambio que el miembro dominante? Se debió a que principalmente el miembro no dominante se entrena menos o se utiliza menos. Entonces, al estar sometido a cargas y a entrenamiento, mejoró más que en porcentaje que el miembro dominante. Entonces, en cuanto a las fortalezas, ego y limitaciones, tenemos que fortaleza es un entrenamiento novedoso, nunca antes se había hecho. Nosotros no encontramos investigaciones en Chile que hayan realizado este trabajo con adultos mayores, ¿cierto? Resultados favorables producidos, evita que el individuo caiga en disfunción y se logró una buena relación interpersonal entre todos los adultos mayores, lo que también los hacía asistir a los entrenamientos y tener una adherencia. Dentro de los sesgos, bueno, fue un reducido tamaño menstrual, pero porque pertenecía a una institución y no había más personas. Y en cuanto a las limitaciones, que podría a futuro haber una comparación por género y la disponibilidad de material y espacio adecuado para la reevaluación y la asistencia a la reevaluación que no fue todos un día, unos vinieron un día y otros vinieron otro día. Se acabó el tiempo. Pasamos a la ronda de preguntas de la Comisión Científica. Hola, buenos días. Gracias por tu presentación. Buenos días. Quería consultar acerca, por los resultados que obtuviste y por la misma discusión que tú comentaste, acerca de las mediciones que utilizaron para el balance. ¿Por qué determinaron usar el test de apoyo unipodal y el Up and Go? Sí, perdón, el test, el Tap and Go, sí, el Up and Go. ¿Por qué usaron esos dos tests y no otro? ¿No revisaron algunos otros tests que fueran más específicos para balance? Nosotros decidimos utilizar esos tests porque son de la batería de test de Senior Fitness Test que son específicamente para adultos mayores. Esa fue nuestra elección. Ya, esa fue la decisión. Sí. Porque hay otro, no sé si vieron el CEPT, el Starch Function Balance Test, ¿no? ¿No lo vieron por ahí? CEPT se llama, porque también ese para medir balance inferior podría ser algo útil de tomar en cuenta. Y en cuanto al SF36, las comparaciones para ver si era significativo o no, ¿lo hicieron comparando con la población chilena? Porque hay distintos parámetros para comparar el SF36 y hay un valor específico para la población chilena que es más bajo. Claro. Nosotros para hacer el SF36 lo que hicimos fue aplicárselos antes del entrenamiento, de hecho antes de la evaluación, para ver cómo estaba su calidad de vida en ese mismo momento y posterior al plan de entrenamiento. Fueron ellos mismos los mismos controles, ¿no? Claro, los mismos controles. No, por eso un sesgo de esto es que no usamos un grupo control, que eso podría ser una proyección para futuras investigaciones. Gracias por tu respuesta. Gracias. Buenos días, Daniela. Buenos días. Bueno, todos más o menos tenemos claro que cuando uno trabaja con un grupo único, siempre queda la duda de si los cambios son o no producto de la intervención o de otras variables que puedan modificar aquellos dominios que ustedes evaluaron. Como sugerencia es que me imagino que no estaban las condiciones, las posibilidades para tener un grupo de comparación. A veces, si es que es posible, uno podría medir más de una vez el pre. No sé cuánto duraba la batería de test que ustedes ocuparon. ¿En un momento se podía evaluar un adulto mayor con todos los test o era más de una vez? No, la batería de tanto pre y post fue en un solo día donde lo citamos y como yo lo dije, la evaluación fue de modalidad única por test. Había una persona en cada estación realizando la evaluación para cada prueba. ¿Cuánto les demoraba evaluar a un adulto mayor?
Depende de la prueba, se demoraba 2 minutos, 3 minutos. Sí, pero la batería completa, a eso me refiero. La batería completa, alrededor de 40 minutos, 45 minutos. Un tiempo razonable. Sí. Por eso les digo, o sea, como para innovar también en los diseños, no quedarse siempre con la idea de que hay que hacer un pre. Hay algunos diseños que hacen series de tiempo pre para que uno esté seguro de que hay una base de rendimiento, ¿cierto?, de puntajes acerca de unas cualidades que uno está midiendo. Después interviene en ese grupo único y luego hace, ojalá, más de una medición también, y uno ahí está más seguro que los cambios son producto de la intervención y no de otra cosa. Claro. Eso como sugerencia, sí. Porque entiendo que a veces es muy complicado tener más de un grupo. Claro. Lo otro es que si tú pudieses mostrar, porque eran muchos resultados, la verdad que no alcancé a visualizar bien los cambios, pero sí me llamó la atención lo del balance. ¿Es posible mirar la tabla del balance dinámico? Porque ahí, y tomándonos de la exposición tan didáctica que nos hizo el profesor Fuente, sería bueno saber si ese valor de cambio de un 9,7% de balance dinámico, que es el dato que tengo acá a la vista en el libro de resúmenes, es un 9,7% de cambios. ¿Tú me corriges, Daniela, si estoy equivocado? ¿En el balance dinámico? Es lo que está escrito acá en el documento. 10,1% es mejora. 10,1%, ya, perfecto. Ese cambio es el del test Up and Go, ¿cierto? Sí. Time Up and Go. Ya. Y ese cambio, a juicio de ustedes, es relevante, porque porcentualmente parece poco respecto a otros cambios que fueron mucho más sustantivos. ¿Cómo lo juzgan ustedes? Lo que pasa es que el test Up and Go igual tiene pocos segundos, o se mide en pocos segundos. Entonces, la mejora de este test fue de acuerdo a esos pocos segundos que mejoraron. Entonces, como el test en su trayecto, digamos, tiene estos límites de tiempo, entonces por eso la mejora del 10% en ese test, porque fue en disminución del tiempo, ¿cierto?, fue significativo, por eso. Ahí quería responder igual a su pregunta anterior, que me decía que podríamos haber hecho más sesiones de preevaluación. Quiero dejar en claro que esta es una tesis de pregrado, en donde igual tenemos un tiempo limitado para realizarla. Entonces, por eso que igual tratamos de ajustar los tiempos, y fue en 8 semanas. Daniela. Sí. Buenos días. Buenos días. Tengo hartas preguntas, pero voy a tratar de sintetizar porque los tiempos ya parece que están un poco agotados. Una consulta que tengo es por qué no se consideran los criterios de selección la característica funcional de los adultos mayores. ¿Son adultos mayores autovalentes, con riesgo, sin riesgo? Sí. Adultos mayores autovalentes, de hecho los criterios de exclusión tenemos ahí que no tenían que utilizar ayudas técnicas, no tenían que tener, por ejemplo, no tenían que tener desórdenes neuromusculares que no iban a entender la metodología del entrenamiento. Perfecto, entonces la recomendación es que en el título vaya, que son adultos mayores autovalentes sin riesgo, por ejemplo, para que quede claro qué tipo de población se sometió a este trabajo, que es un trabajo de sobrecarga, ¿cierto? Y que además necesita controlar variables de seguridad. Entonces, una pregunta que tengo asociado a eso, el orden de las mediciones que se hicieron, si fue el que usted presentó, y si fue así, ¿cómo ustedes garantizaron que para la siguiente medición el adulto mayor estaba en condiciones de hacerlo? ¿Por fatiga? ¿Por comportamiento de signos vitales? ¿Se controló eso? Sí. Sí, hubo una evaluación, de hecho cuando ellos llegaron se tomaban los parámetros fisiológicos, ¿cierto? Y se les daba un tiempo también de recuperación para que pasaran también a la siguiente prueba. Vale, y mi última consulta, ¿cómo con un entrenamiento, este es un entrenamiento grupal o es individualizado? El entrenamiento de balance lo realizábamos de forma más grupal, pero el de fuerza era individualizado según una prueba que realizamos con las bandas elásticas y con el porcentaje de agarre también. Vale, ¿y cómo un entrenamiento de balance grupal se puede garantizar sobrecarga mínima y seguridad? ¿Cómo yo logro eso con un grupo de adultos mayores? Eso me cuesta imaginar porque las ventanas terapéuticas son por definición individuales. Claro. Es difícil poder establecer en un grupo, a no ser que sea muy similar entre sí,
Sí. Esa lógica. ¿Cómo lograron esa ventana de trabajo? Por eso mismo el factor homogéneo de este grupo hacía que nosotros pudiéramos trabajar balance en ellos de acuerdo a la evaluación que le realizamos. Entonces por eso no fue individualizado en el cuanto a balance, pero sí en cuanto a fuerza. Bueno, de nada. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a Daniela y continuamos con Valesca Malpu de la Universidad Santo Tomás, quien nos presenta su trabajo de investigación, estudio comparativo entre una terapia física en un medio terrestre y una terapia física en medio acuático respecto a los efectos sobre la funcionalidad y calidad de vida en adultos mayores con artrosis de rodilla. Buenos días. Mi nombre es Valesca Malpu y en conjunto con mis compañeras de tesis, Millaray Fauri y Valeria Vargas, y nuestro docente guía Germán Huique, realizamos este estudio denominado Comparación entre una terapia física en un medio acuático y una terapia física en un medio terrestre, en cuanto a los efectos en la funcionalidad y calidad de vida de adultos mayores con artrosis de rodilla. Bueno, primero, como para contextualizar, la artrosis es una patología que genera la destrucción del cartílago articular, siendo cifra del MinSal, en personas mayores de 60 años se presenta un 80% en al menos una articulación, presentándose a nivel nacional la mayor prevalencia la artrosis de rodilla, por lo que los cambios demográficos, llevando actualmente siendo un país que va hacia el envejecimiento y también a los estilos de vida sedentarios que se van a presentar en este grupo etario, van a generar alteraciones en la funcionalidad y calidad de vida de las personas mayores. Por lo tanto, la pregunta que surgió para desarrollar este estudio es si la terapia física en un medio acuático va a presentar mayores beneficios en comparación a una terapia convencional como es un grupo en sala, lo que lo denominamos grupo terrestre, en cuanto a la funcionalidad y calidad de vida de las personas mayores con esta patología. Por lo que la justificación se basó en que no existe evidencia de estudios comparativos a nivel nacional, ya que la mayoría fueron internacionales según la investigación realizada, y que existe además poca evidencia a nivel nacional sobre los efectos de la hidroterapia o de la terapia acuática en este grupo etario con dicha patología. Por lo tanto, el objetivo general fue de comparar el programa de ejercicio acuático y terrestre según la dimensión antes mencionada en el grupo etario y esta patología. Y lo específico fueron de realizar una evaluación antes de las terapias, luego al finalizar las terapias y luego comparar dichos resultados. Como metodología, el tipo de estudio fue cuantitativo, cuasi experimental, comparativo y longitudinal. Y se llevó a cabo en una población de personas diagnosticadas con artrosis de rodilla del Centro Comunitario de Rehabilitación de la Comuna de Pudahuel. Y la muestra se determinó según las variables de inclusión y exclusión, viéndose conformada por dos grupos en terapia acuática de 15 personas y en terapia terrestre de 10 personas. Las variables, la independiente fue el tipo de terapia, la dependiente, la funcionalidad y calidad de vida, la interveniente controlada, se controla la edad, las subcomorbilidades y la actividad física previa. Y como no controlada se encontraban la dieta, el IMC, las redes de apoyo, el consumo de medicamentos, el desarrollo muscular previo de las personas y su hábito tabáquico. Con criterios de inclusión y exclusión,
de inclusión fueron la diagnosticada con artrosis de rodilla, lo determinó según leve o moderada, además de aquellas mayores de 60 años, sin actividad física previa a 6 semanas, un estado funcional independiente y además un adecuado nivel cognitivo para integrar en las instrucciones de los protocolos de ejercicio. Como exclusión se determinó a las personas con prótesis, ya sea de cadera o de rodilla, las patologías que les dificultaba realizar alguna actividad física y aquellas que hayan tenido alguna alteración visual o cognitiva severa. Como eliminación fueron la inasistencia a 2 o más sesiones y algún accidente externo que le haya dificultado en ir a las terapias. Como ética, bioseguridad y análisis estadístico, se estableció primero la aceptación del consentimiento informado y también se realizaron protocolos de seguridad con el fin de evitar accidentes en los medios que se realizaron las terapias. Como análisis estadístico se normalizaron los datos ya que fueron muestras desbalanceadas, pero debido a la normalización mediante R de Pearson se estableció la relación lineal entre las variables. Y se compararon los datos con el chi cuadrado con tabla de contingencia, utilizando así los software de estadístico SPSS, la versión 20, y Excel y Word. Por lo que la recolección de los datos se llevaron a cabo para la funcionalidad con el cuestionario WOMAC. Este midió el dolor, dificultad y la rigidez. Otro test funcional fue el Decennial Fitness Test. Este midió fuerza, flexibilidad, la extremidad superior e inferior, la agilidad y resistencia aeróbica. Y para la calidad de vida se evaluó con otro cuestionario que fue el SF36, que evaluó la dimensión de salud física y emocional. El programa de ejercicio en sí consistió en un ejercicio aeróbico de intensidad moderada, siendo una estructura de calentamiento previo que consistió en 10 minutos, luego el ejercicio de fondo, que fueron los mismos ejercicios determinados por protocolo establecido, tanto en un medio acuático y en uno terrestre. Estos fueron, por ejemplo, realizar marcha normal, luego realizar marcha flexionando cadera y rodilla, marcha en tándem, marcha lateral, etc. Y consistió después también en la vuelta a la calma de 10 minutos y 10 minutos de recreación, siendo de 1 hora una vez a la semana durante una duración de 6 semanas. Bueno, antes de mencionar los gráficos, cabe mencionar que solo los resultados estadísticamente significativos solo lo logró el grupo en terapia acuática, no así el grupo terrestre. Y estos resultados significativos los voy a detallar según estos gráficos. El primero, en el cuestionario WOMAC, el grupo acuático disminuyó la dificultad en la pregunta que era de subir escalera. Esto lo vemos reflejado con un P de 0,025, donde al realizar preguntas de cuánta dificultad tenía al subir escalera, el de mucha dificultad, como lo vemos acá, de 11 personas que tenían mucha dificultad disminuyeron a 4. También las preguntas de poca y ninguna dificultad en el grupo acuático aumentó, por lo que también esta actividad fue realizada posteriormente a las terapias, realizada con menos dificultad en el grupo acuático. Y aquí vemos de 3, después poca dificultad 7, y de 1 del grupo acuático que está representado en azul, el grupo de tierra es el rojo. Y de 7 de poca dificultad disminuyó a 4. Los otros resultados que se vieron reflejados en el grupo acuático por sobre el terrestre fueron en el Decennial Fitness Test, donde la flexibilidad de extremidad inferior mejoró ya sea en la pierna derecha e izquierda. En la pierna derecha fue con un P de 0,041, donde el grupo terrestre, o sea, acuático o de piscina, mostró resultados de, por ejemplo, primero, esta prueba consistió en posición sedente, con la pierna extendida, tocarse la punta de los pies, por lo que el grupo acuático de valores negativos, después de realizar las terapias en agua, mejoró considerablemente en valores positivos. Por ejemplo, de menos 4 centímetros, que no se alcanzaba a tocar la pierna, mejoró a 3 centímetros, sobrepasando esta distancia. Y lo mismo se ve en la pierna izquierda, de menos 4 centímetros, después mejoraron considerablemente a 5 centímetros. No así el grupo en tierra, que permaneció con valores negativos de no alcanzarse la punta de los pies. En respecto a la calidad de vida, con el
SF36, el grupo acuático mejoró en cuanto a su función, a la percepción de su función física y función social. Y esto lo vemos reflejado en la función física, donde el P fue de 0,025. Considerando, por ejemplo, valores, este cuestionario tuvo valores de menor a 50 puntos, consideraba una peor condición de salud, y mayor a 50 una mejor, por lo que el grupo en piscina, representado en azul, en una evaluación inicial fue de 40 puntos y luego de las terapias mejoró considerablemente en 77. Y lo mismo se vio reflejado en la función social, donde de 46 puntos mejoró a 65. El grupo terrestre no tuvo mayores variaciones, como se ven en el color rojo. En cuanto a la discusión respecto a la funcionalidad, como ya lo vimos reflejado en los gráficos, el aumento de la flexibilidad logrado, posesión de terapia acuática, lo asociamos principalmente a los efectos térmicos que tuvo el agua sobre la articulación, generando, por ejemplo, la vasodilatación y relajación muscular. Esto también se vio reflejado en la mayor elasticidad y disminución de la viscosidad, por lo tanto, en una mejora global de la articulación. El aumento de la flexibilidad condicionó también a los resultados obtenidos en tener menor dificultad a realizar actividades como subir las escaleras, debido a la mayor laxitud y el aumento del rango articular logrado, generando así menor dificultad en la actividad de la vida diaria de los adultos mayores y una mejor deambulación. Esto se vio también reflejado en estudios de Alik Hajek en el 2012, donde vio los efectos sobre la hidroterapia en la flexibilidad y la fuerza de adultos mayores, viendo resultados significativos en aumento del ROM y disminución del dolor. También otro estudio, como el de Rivero L. en el 2016, estableció que la hidroterapia generó mayor inputs sensoriales. Por lo tanto, y esto se debió a la resistencia que generaba este medio, mejorando la marcha, equilibrio y estabilidad. Por lo que todo esto mencionado anteriormente va a condicionar en disminuir, por ejemplo, las dificultades que tienen los adultos mayores en su deambulación y generar así una autonomía de ellos. En cuanto a la discusión de la calidad de vida, este concepto abarca 3 ámbitos, los cuales son la condición física, la psicológica y la mental. Por lo que los cambios adaptativos en este grupo etario, por ejemplo, la pérdida de los hijos, el abandono, la muerte del cónyuge u episodio de hospitalización, van a generar estado desfavorable en su percepción de la salud y su calidad de vida, por lo que los resultados obtenidos en este estudio de una mejora en su función física y social, dado por la mayor motivación y participación de la terapia, por la independencia física y la mayor movilidad que obtuvieron, y también en un factor muy relevante que fue las relaciones interpersonales que se generaron en los grupos y a la mayor adherencia que fue principalmente en el grupo acuático, ya que fue muy poca la inasistencia que se generó en ese grupo, van a prevenir el deterioro temprano de la salud, generando personas más activas, personas adultas mayores más activas e inmersas en su sociedad. Y como conclusión, a través de este estudio se demostró que la terapia física en un medio acuático presentó mayores beneficios en comparación a la terapia física convencional, demostrado en los aspectos de la funcionalidad y calidad de vida de adultos mayores con artrosis de rodilla, por lo que realizar una rehabilitación no solo basada en la disfunción, sino que en un enfoque integral, siendo biopsicosocial, generará cambios importantes en la percepción de la salud de este grupo etario, conservando de esta manera la autonomía y la independencia, manteniendo adultos mayores autovalentes e inmersos en su sociedad actual. Y acá están las referencias y algunas fotos de la intervención que realizamos. Y esa fue mi presentación. Muchas gracias por su atención. Comenzamos con la ronda de preguntas por parte de la comisión. Hola, buen día. Buenos días. Tengo una pregunta respecto al diseño. Tú dices que fue cuasi experimental. Sí. ¿Cuál es la razón para definirlo de esa forma? Que las variables no fueron determinadas aleatoriamente. ¿Y por qué no aleatorizaron?
¿Cómo? ¿Por qué no aleatorizaron a los participantes? Porque donde fue con la patología establecida y también como las otras variables que fueron de mayor a 60 años. Por eso como que se manipuló un poco de la aleatoriedad. No fue aleatorio. Ustedes tenían un grupo con ciertos criterios, tenían que cumplir unos criterios básicos, ¿sí? Sí, teníamos con los criterios. De alguna forma se presume en un inicio que tienen todos ciertas características, porque todos cumplen esos criterios, ¿sí? Sí. O sea, por eso tuvimos como excluir muchos parámetros, como para, por ejemplo, donde lo concentramos de leve a moderado, porque, por ejemplo, si lo hubiésemos hecho con una alteración severa, iba a ser como muy difícil llevar a cabo los protocolos, porque no iban a poder, por ejemplo, generar la caminata o la marcha, marcha lateral, etcétera. Sí, uno establece criterios para de flexibilidad, ¿cierto? Para tener cierta homogeneidad en principios básicos. Pero teniendo en cuenta eso, mi pregunta sigue siendo ¿por qué no aleatorizaron? Si tenían, ¿cuánto eran? 16... Eran 15 en piscina y 10 en tierra. 25 participantes. ¿Por qué no ocuparon el azar para definir la dirección? Si usted va al grupo de intervención, que en realidad es medio acuático y medio terrestre. No, sí, eso sí lo establecimos como al azar, como cuánto iban a cuál. Pero, por ejemplo, para establecer parámetros iniciales de quién se iba a integrar al estudio fue como más establecido quién iba a integrar el estudio. Pero después para llevar como cuál iban a ir a un grupo terrestre y acuático, eso sí fue al azar. Porque todos tenían como la condición que era leve, moderado y según los criterios establecidos anteriormente. Pero según cada grupo era al azar. Inoportuno. Pero si usted me dice, dentro del mismo me dice que fue cuasi experimental. Sí. Termínelo. Es una... Funciona el celular. Sáquele la batería. No. Tírelo al suelo, no sé. Tírelo a la tribuna. Es que se echó a perder ayer y ahora no funciona. Entonces mi duda es porque usted me justifica que... Qué bochorno. Era para no pasarme el tiempo. ¿A usted la salvó la alarma, no la salvó la campana, como habitualmente sí? Terminamos. Pero mi duda, insisto, sigo porque usted me justifica que fue cuasi experimental porque no se incluyó el componente de aleatorización. Eso fue lo que me dijo al inicio, pero leyendo el texto parece que fue aleatorizado. Ya, sí. Hay cierta precisión respecto a eso. Y la segunda pregunta, la intervención fue bastante acotada, fue 1 hora, ¿cierto? Por 6 semanas. Fueron 6 horas de intervención durante 6 semanas. ¿Sí? Sí, eso también como inicialmente lo habíamos establecido de una mejor forma, porque lo queríamos dejar 2 veces a la semana durante 8 semanas, porque según los estudios que revisamos la mayoría era como entre 6 y 12, pero después como con la disponibilidad del centro, que era una piscina municipal, era muy requerido los espacios, entonces solo nos destinaron 1 hora a la semana, por eso tuvimos que reducirlo. Correcto, durante esas 6 semanas ustedes controlaron por otros elementos que pudiesen haber contribuido a la mejoría de la flexibilidad, la mejoría de la sintomatología. ¿Cómo hicieron para controlar que durante esas 6 semanas los grupos siguieran, ¿cierto?, siendo comparables? Porque a lo mejor el grupo acuático inició durante esas 6 semanas, se fueron a trabajar a la sede comunitaria y se metieron en actividades deportivas, que el ejercicio por sí solo mejora la reducción de dolor, modula el dolor. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo controlaron por eso? Que fue más que nada por un cuestionario inicial que nosotros mismas nos percatamos de que la persona era sedentaria y como sus actividades cotidianas que realizaban como inicialmente con, por ejemplo, al inicio. Pero durante esas 6 semanas de transcurrido la intervención, ¿ustedes controlaron por esos eventos? Para haber dicho final, no controlamos, pero era como de las mismas percepciones que nos decían las personas de que no realizaban ninguna otra actividad. Fue como eso más que nada. Gracias. Buen día, Valesca. Bueno, el profesor se me anticipó, yo tenía la misma pregunta, dado que en el documento usted no plantea que es cuasi experimental y que señala específicamente que los grupos fueron asignados aleatoriamente. Ya, creo que lo saqué en esa parte del resumen. Dado que era una de las pocas preguntas, tengo que inventar otra, porque tengo que participar en esta ronda. Hay que improvisar.
Desde el punto de vista bioético, usted habla que se utilizó consentimiento informado. ¿Fue evaluado por comité de ética? Sí, de la universidad fue evaluado con la firma de los participantes. Explicitar que fue aprobado, porque uno puede tener un consentimiento, no necesariamente estar aprobado por un comité, y esto es fundamental en estudios experimentales, experimentales también. Desde el punto de vista de los riesgos y beneficios, ¿la terapia acuática considera algún riesgo para los participantes? No consideró riesgo porque como fue de tipo moderado y se establecieron también como protocolos para la seguridad inicial, para evitar caídas, por ejemplo, y además lo realizó el kinesiólogo encargado. Nosotros igual íbamos supervisando cuando nos introducíamos en la piscina, de que las personas realizaran bien la ejecución y sin alguna alteración, por ejemplo, en realizar algún movimiento, que la realizaran de forma efectiva y no condicionar, por ejemplo, mayor dolor, o si estaban en el medio acuático y le daba, por ejemplo, un calambre, también asistir eso, por lo que no dificultó o no le generó un riesgo a ellos al estar inmerso en el agua. Eso es importante considerarlo antes, y usted también señaló que había un protocolo de seguridad. Sí. Entonces probablemente usted hizo un análisis previo de la implicancia respecto a eso. Sí. Y esta más que una pregunta, es una recomendación, porque su presentación ha sido muy clara, muy detallada y ajustada a un formato, uno diría hasta se ceñió Consort para mostrar su trabajo. Está muy bien presentado ese punto de vista. Pero un detalle desde el punto de vista del análisis estadístico, cuando ustedes plantean las tablas de contingencia, es probable que algunas de las celdas, con los valores, digamos, esperados para distintas variables, sea muy pequeña. Y ante eso hay una recomendación que cuando es menores de 5 estas celdas, deberían utilizar más que chi cuadrado el test exacto de Fisher. Esto es una observación para que puedan considerarlo como, a mi modo de ver, un buen trabajo. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Valesca y continuamos con Rosario Mosqueira de la Universidad Austral de Chile, quien nos presenta su trabajo de investigación Relación entre el tiempo y la cinemática de tronco durante la transferencia de sedente a bípedo con el riesgo de caída en personas adultas mayores controladas en atención primaria en la ciudad de Valdivia durante el año 2017. Hola, ¿me escuchas? ¿Fuerte? Ya, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Sé que ha sido una jornada bien larga, así que aprecio mucho vuestra presencia. Quisiera también comentarles que estoy muy contenta de poder presentar esta investigación que formó parte de nuestra tesis de pregrado. Y también porque creo que es una problemática que nos incumbe a todos los que estudiamos esta área de la salud, que son los adultos mayores. Como pudieron ver en las dos presentaciones anteriores, vamos hacia un cambio demográfico, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Se espera que en los próximos años se duplique el porcentaje de adultos mayores. Y nuestra región de Los Ríos no es la excepción, ya que somos la tercera región con más adultos mayores en este momento del país. Es por eso que esto creemos, junto con compañeros de la investigación, que es una problemática de la atención primaria de salud, ¿verdad? Dado así porque, como afecta tanto a nivel de calidad de vida de los usuarios, afecta también los costos en salud.
Y ahora, hilando más fino, lo que se hace en atención primaria, en el examen de medicina preventiva del adulto mayor, una de las cosas más relevantes y que también tiene mucho que ver con esta profesión es el riesgo de caídas, ¿cierto? Se encuentran principalmente dos pruebas, que son la estación unipodal para evaluar el equilibrio estático y la prueba Time Up and Go para el equilibrio dinámico, y además un cuestionario de historia de caídas frecuentes, caídas es decir, en los últimos 12 meses. Sin embargo, estas son las pruebas estandarizadas, pero estas pruebas, si bien un 60% de las caídas se produce durante la marcha, más de un 35% se produce durante la transferencia de sedente a bípedo, que es cierto la bipedestación desde cualquier asiento. Y este porcentaje no es menor y no está evaluado de manera específica en esas dos pruebas clínicas que mencioné anteriormente. Es por eso que algunos estudios últimamente se han preocupado y han llevado esto al laboratorio y han determinado, por ejemplo, que se debe quizás el deterioro de esta transición de esta tarea motora, se puede ver deteriorada por una disminución de la potencia muscular explosiva y también por una disminución de la capacidad de generar aceleración vertical. Y es por eso que nosotros llegamos, en base a lo que encontramos en la literatura, a hacernos el siguiente cuestionamiento que nos dio el objetivo general de este estudio. Principalmente relacionar el tiempo en que demora una persona en ponerse de pie con el riesgo de caídas. Y para complementar esto, quisimos añadir además el comportamiento del tronco o cinemática del tronco, como lo que se puede encontrar en la presentación. Como objetivos específicos, en pocas palabras, primero caracterizar a la población, luego determinar el tiempo, la cinemática de tronco y finalmente relacionarlas con el riesgo de caídas. Para contextualizar, este trabajo fue realizado el primer y segundo semestre del año 2017. Después de la respectiva elaboración del manuscrito y búsqueda de literatura, contamos con la aprobación del Comité de Ética de Servicio de Salud de Valdivia, con la aprobación del Departamento de Salud Municipal y también su constante apoyo y orientación, y finalmente con el apoyo de la dirección de Cefamanga Chile, el Centro de Salud Familiar. Paralelamente a este trabajo, realizamos un protocolo de laboratorio porque nosotros ayudamos a idear y confeccionar un dispositivo para evaluar el tiempo y la cinemática junto con estudiantes de la Universidad Austral de Chile de la carrera de Ingeniería Electrónica. Y ese instrumento tuvo que ser probado en laboratorio. Continuando con el estudio, fue un diseño de estudio observacional analítico de corte transversal. Los criterios de inclusión principalmente que tuvieran una participación dentro del Centro de Salud Familiar en el cual íbamos a realizar la intervención y que hayan firmado, leído y aceptado el consentimiento informado. Y como exclusión, principalmente que no haya habido presencia de dolor o un reposo prolongado, que no puedan comprender las instrucciones que vayamos a dar, que los rasgos de seguridad de la presión arterial estuvieran sobrepasados y tampoco que tuvieran uso de ayudas técnicas o en el caso de amputación de prótesis, etc., porque eso indica inmediatamente riesgo de caídas. Parte del procedimiento fue una selección de la muestra por conveniencia. Se coordinó por vía telefónica con los grupos de adultos mayores para quienes pudieran y quisieran asistir. Y de los 21 adultos mayores evaluados, 17 fueron seleccionados finalmente para proceder con las respectivas evaluaciones. Se hizo un plan piloto, además de la validación del instrumento, para verificar que el aparato pudiera funcionar durante las evaluaciones y sea más fluida cuando estemos con los adultos mayores. Brevemente, las evaluaciones fueron en 3 grupos, un grupo cada día. En primer lugar, se realizó la entrevista, recopilación de datos, después obtuvimos las variables biodemográficas, edad, peso, talla, y después se procedió a evaluar el riesgo de caídas con la prueba de estación unipodal y Time Up and Go, para finalizar con, en este caso, como la nueva evaluación, con el acelerómetro para identificar el tiempo y la cinemática del tronco. El registro de datos, aquí está con nosotros en el laboratorio, verificamos si bien los datos no eran la misma cantidad del acelerómetro del laboratorio de biomecánica de nuestra facultad, no era la misma cantidad de datos del dispositivo nuevo,
los gráficos eran bastante similares, por lo tanto acordamos de que podíamos obtener similares resultados, porque la idea era sacarlo del laboratorio y llevarlo a un lugar más acercado a la clínica, como era el centro de rehabilitación. Otras especificaciones técnicas: el aparato es fundamentalmente un Arduino, que es un acelerómetro de bajo costo. Palabras sencillas, identifica los cambios de aceleración en los ejes X y Z. Esto se lleva a un programa Arduino, se extrae un lenguaje de programación y eso se pasa mediante una ventana Java a los lenguajes que nosotros queríamos ver, que en este caso fueron los números. Esto es muy importante también. Nosotros utilizamos estos gráficos, es como un gráfico tipo, del cual nosotros extrajimos los puntos de corte de inicio y de fin para determinar la cinemática del tronco y el tiempo, que fueron los datos con los que trabajamos el análisis. Nosotros trabajamos para análisis estadístico las variables cuantitativas cuantitativas y continuas que se pueden ver en la pantalla. Fueron sometidas a un análisis descriptivo, a pruebas de normalidad, después continuamos con correlaciones de Rode-Spearman y finalizamos con la comparación, la prueba U de Mann-Whitney. Los 3 programas que utilizamos para apoyarnos en el análisis estadístico fueron el Microsoft Excel, Igor Pro y el programa de CPSS para realizar el análisis recién mencionado. Para facilitar un poco el entendimiento de los resultados, hice un pequeño esquema que muestra cómo fue el orden en que los fueron obtenidos. Principalmente obtuvimos las características biodemográficas, que fueron descritas y comparadas. En segundo lugar, las pruebas clínicas, desde la estación unipodal hasta las pruebas con el nuevo dispositivo. Después fueron aplicadas una correlación sobre ellas. Después obtuvimos la comparación y obtuvimos finalmente los resultados más relevantes. Aquí se pueden ver las variables biodemográficas, que lo más relevante aquí es que fueron comparadas y a pesar de que los sujetos algunos tenían riesgo de caídas y otros no tenían riesgo de caídas, la prueba era bastante homogénea, por lo tanto sus características físicas no iban a influir en los resultados. Y respecto a esta tabla se puede ver que están las pruebas clínicas desde la estación unipodal, time up and go, tiempo de transferencia sedenta bípedo y el área que representa la cinemática del tronco. Con esta tabla pudimos realizar los análisis de correlaciones bajo estos criterios y valor P. Aquí están las tablas de correlaciones. El comportamiento fue bastante similar. En primer lugar, los sujetos con riesgo de caídas y en segundo lugar, los sujetos sin riesgo de caídas. Solamente la única diferencia fue que las relaciones perdieron un poco de fuerza en sujetos sin riesgo de caídas. Lo cual podemos concluir lo más relevante de esas 2 tablas es que en sujetos con riesgo de caídas y sin riesgo de caídas había una muy alta correlación entre la prueba de estación unipodal en ambos pies, izquierda y derecha. Una muy alta correlación inversa entre la estación unipodal y time up and go solo en sujetos con riesgo de caídas. Esto pierde fuerza en sujetos sin riesgo de caídas. Hay una muy alta correlación directa entre el tiempo, el área de transferencia de sedenta bípedo en sujetos con riesgo de caídas y una alta correlación directa, sigue siendo alta, pero un poco menos en sujetos sin riesgo de caídas. Y finalmente el último resultado fue la comparación de las pruebas clínicas y para nuestra sorpresa solamente la estación unipodal y el tiempo de transferencia de sedenta bípedo demostraron diferencias significativas entre grupos con y sin riesgo de caídas. Bueno, para comenzar la discusión, quisiera mencionar que no estamos menospreciando lo que se hace ni las pruebas de estación unipodal ni time up and go. De hecho, en la literatura se soporta que sí en conjunto funcionan como un buen predictor funcional. Y de hecho nosotros también encontramos una alta correlación entre ellas. Sin embargo, ninguna de ellas mostró relación o una relación muy baja con el tiempo de transferencia sedenta bípedo. Entonces eso nos podría decir, o podríamos inferir que quizás la transferencia de sedenta bípedo o el tiempo de transferencia de sedenta bípedo está evaluando a un componente que estas 2 pruebas quizás estén pasando por desapercibido. Además, teniendo en cuenta de que el tiempo tuvo diferencias significativas, entonces ¿por qué no muestra relación con estas variables? En segundo lugar, como ya mencioné al comienzo, la literatura soporta de que si disminuye la potencia muscular y la fuerza explosiva, disminuye consecuentemente la velocidad,
Esto afecta que el sujeto no logra proyectar su centro de masa dentro de la base de sustentación y esto provoca finalmente que sea difícil vencer la gravedad y esto es lo que dispone al sujeto al riesgo de caídas. Entonces nosotros nos preguntamos si es que es una dificultad en la velocidad. Mayor o menor velocidad va a significar mayor o menor tiempo y eventualmente mayor o menor riesgo de caídas. Y para finalizar la discusión, esto no solamente es un tema de predecir o no las caídas, sino que también puede ser un indicador de fragilidad temprana. Esto en estudios que se han estudiado como la vida cotidiana de los adultos mayores, también con acelerometría. En pocas palabras y en resumen, el tiempo de ejecución de transferencia de sedente a bípedo y la prueba de estación unipodal fueron las dos pruebas con diferencias significativas según nuestros resultados. No queremos pasar por alto, a pesar de que el área no tuvo una diferencia significativa, o sea, el comportamiento del tronco no tuvo diferencias significativas entre sujetos con y sin riesgo de caídas. A pesar de eso, demostraba una alta correlación con el tiempo. Entonces, quizás, eventualmente, si se desarrollara una prueba para evaluar esta tarea motora, podría considerarse no solo el tiempo, sino la mecánica en cómo lo hace. Y finalmente creemos que esto pudiese realzar la relevancia de analizar los componentes de esta tarea motora. Finalmente, como limitaciones, el clásico baja cantidad de participantes. Creemos que la prevalencia del sexo femenino sobre el masculino quizás podría alterar la representación de la población. Creemos que también algunos sujetos pudiesen haber conocido las pruebas clínicas, ya que estaban inmersos en un programa de rehabilitación. Y creemos, como fuimos partícipes igual de la confección de este instrumento, también creemos que pudiese ser mejorado y según lo que desee investigar una persona sobre este tema, creemos que también puede orientar sobre qué instrumentos utilizar. Siempre la acelerometría puede entregar muchos datos, pero es difícil de analizar. Entonces pueden haber otros mecanismos para llevarlo de una manera más simple al área clínica. Y nuestro aporte, así como decirlo, más ambicioso, es que a pesar de lo pequeño de este estudio, quizás pueda proponer o direccionar este tema a incluir la evaluación de la transferencia de sedente a bípedo como una evaluación complementaria en atención primaria de salud, junto a las otras pruebas que ya mencioné al comienzo. Y bueno, con eso finalizo esta presentación. Muchas gracias por su atención. Comenzamos con la ronda de preguntas de la Comisión Científica. Rosario, buenos días. Buenos días. Felicitaciones por la presentación. Gracias. Tengo consultas, no sé si no las logré captar en la presentación, entonces quiero aclararla. ¿Cómo se definió riesgo de caída? El riesgo de caídas para el análisis. ¿Sí? Realizamos de nuevo las pruebas. En la estación unipodal, el Time Up and Go, le preguntamos si había sufrido caídas en los últimos 12 meses y en base a eso definimos si tenía o no riesgo de caídas para proceder a... ¿Pero con ambas pruebas positivas? Con ambas pruebas. No, como se hace en la atención primaria, si alguna de las pruebas está afectada, entonces tiene riesgo de caídas. Y si ninguna de las pruebas está afectada, pero sí tenía historial de caída frecuente, también se consideraba con riesgo de caídas. Vale. Ahora, eso en la literatura es un poco discutible. Hay exigencia de, por ejemplo, ambas pruebas positivas para poder establecer esa categorización, pero el complemento del historial me parece que suplementa la información. Una consulta en relación al título y los resultados que se observan, porque se ven correlaciones de las variables en sujetos con riesgo de caída y sin riesgo de caída. Ajá. Pero después se compara
¿Cómo se hace la comparación ahí? ¿Qué fue lo que hicieron? Creo que es una buena pregunta porque el inicio era solamente preocuparse de las correlaciones, pero con el profesor que nos estaba asistiendo en estadística decidimos ir un poquito más allá, entonces tienes razón de que quizás los resultados de comparación fueron como un agregado para profundizar en el análisis. Lo que pasa es que está en el título. Y el título invita a pensar en un estudio de correlación de variables que son de interés, pero según riesgo de caídas y no riesgo de caídas. Entonces un estudio de correlación, pero a la vez de comparación de variables. Sí, bueno, puede haber sido un detalle y lo voy a considerar. Vale. Sí. Gracias. A ti. ¿No? Sí. Gracias. Agradecemos a Rosario. Vamos a continuar con Tamara Barría de la Universidad de Chile, quien nos presenta su experiencia titulada Análisis desde el modelo CIF, factores cognitivos, psicológicos y ambientales asociados al temor en la rehabilitación. Reporte de caso. ¿Aló? Okay. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Tamara Barría, soy estudiante de tercer año de Kinesiología de la Universidad de Chile. Inicialmente me gustaría agradecer a toda la gente que está aquí. Sé que ha sido una jornada muy larga, soy la última persona a hablar el día de hoy, luego viene una charla de una persona muy importante, así que espero que finalice de la mejor manera posible. Mi trabajo se titula Análisis desde el modelo de la CIF, factores cognitivos, psicológicos y ambientales asociados al temor en la rehabilitación. Esto es un reporte de caso. Bueno, inicialmente los temas que nosotros vamos a tratar es, en el caso clínico, razonamiento clínico y explícitamente de qué consiste la CIF. Este trabajo lo realicé junto a la kinesióloga Fernanda Leite en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Bueno, para empezar, explicar que a través de una pasantía voluntaria que realicé en el Gimnasio de Neurorehabilitación del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, o también llamado José Joaquín Aguirre, conocí a una paciente de sexo femenino de 51 años de edad, quien era una dueña de casa, estaba casada, vivía junto con sus hijos, con su esposo y con su suegra, quien como diagnóstico principal presentaba una diverticulitis a repetición. Como antecedentes quirúrgicos había tenido una colecistectomía hace 25 años, y una operación al útero hace 12. Enfermedades de base, tenía hipertensión y esofagitis controlado a través de la medicación, enalapril y lansoprazol. Inicialmente se puede decir que los antecedentes hospitalarios era una hospitalización por sigmoidectomía electiva y estuvo en UCI por un paro cardiorrespiratorio. Ahora, este mapa conceptual, que inicialmente se puede ver un poco engorroso, lo voy a explicar a través de los colores para que sea más fácil entender. Acá está mi paciente de 51 años,
Aquí están nuestros antecedentes personales, que fue lo que ya les conté. La persona vivía en la comuna de Quilicura junto con su familia. Esa sería como su actividad y la participación dentro del marco de la CIF. Ahora, lo que también hablé de las enfermedades de base está la hipertensión y la esofagitis controlada. Hablando cronológicamente de lo que nos importaría dentro de este caso, existe la diverticulitis a repetición, la cual fue operada el 24 de agosto del año pasado, la cual posteriormente se realizó una operación voluntaria que fue un cierre de una ilectotomía. Después esta evolucionó con parámetros inflamatorios alterados, por lo cual se hizo una operación para hacer una examinación interna en la parte estomacal que terminó en un paro cardiorrespiratorio. Este paro cardiorrespiratorio consistió en 6 minutos de reanimación, donde la persona terminó hospitalizada en UCI. Luego de 5 días en UCI, sufrió un shock séptico que se tradujo en una agitación psicomotora y en un delirium. Este delirium fue tratado a través de la unidad de neurología y de psiquiatría, por lo cual actualmente se encuentra estabilizado. Luego de la estabilización del delirium, se le hizo una derivación en kinesiología. En kinesiología a esta paciente se le hace una examinación kinésica, partiendo desde las actividades funcionales que se mide con el índice de Bartel, que es una valoración del nivel de independencia del paciente respecto a la realización de algunas actividades de la vida diaria. Se le hizo una medición de fuerza muscular, sensibilidad, propiocepción, balance y marcha. Lo cual nos importa en este momento sería la alteración de las actividades de la vida diaria con Bartel. El balance y la marcha se ven alterados, bueno, se midieron con Romberg y con el Mini-Best Test. Y es importante destacar que la fuerza muscular de esta paciente estaba en los parámetros normales, que según Daniels es M4, M5 de modo general. Por lo cual, en esta paciente, debido al largo periodo de hospitalización, se le trabaja en gimnasio para una reeducación de la marcha y para trabajar los problemas del balance. ¿Qué sucedió con esta paciente? Cuando se trabajaba el problema de la marcha, no se aumentaba el índice de Bartel, o sea, esta persona no estaba ganando independencia dentro de sus actividades de la vida diaria. ¿Qué sucede? Durante las sesiones demostraba mucha labilidad emocional y miedo a las caídas cada vez que se le hacía un tratamiento en barras paralelas con el balance. Entonces, nosotros, ¿qué quisimos ver en un inicio? El miedo a la caída. La literatura dice que los 3 factores iniciales o que marcan el miedo a la caída podría ser un adulto mayor, lo cual ella no cae en esta categoría puesto que tiene 51 años. Podría ser una persona con antecedentes de caídas, esta persona no cuenta con ninguno de ellos, y además que esta persona tenga alguna enfermedad musculoesquelética, que sea, por ejemplo, una artrosis de cadera o de rodilla, que pueda generarle una tensión en la marcha. Nuestra paciente no cuenta con ninguno de nuestros 3 puntos anteriormente mencionados. Por lo cual nosotros creemos que no es algo musculoesquelético, sino que es algo psicológico. La paciente se le realizó este test, que se llama escala FES-I, que es una escala que a la persona se le muestra una cantidad de imágenes con distintas situaciones de la vida diaria, como por ejemplo estar en un supermercado con un carrito, estar subiendo una escalera, cruzar la calle, etc. Y la persona tiene que referirse si es que siente o sentiría miedo al realizar esta acción o no. La paciente, dentro de esta escala, refiere que no siente miedo alguno, que no se sentiría alterada por una situación, pero llevándola a la práctica, al hacerle una transición sedente-bípedo, ella tiene un llanto angustioso, ella genera miedo, ella no quiere hacer la rehabilitación, ella prefiere estar sentada, lo cual se traduce, como dije anteriormente, en la labilidad emocional. Completando entonces el mapa conceptual que mostré anteriormente, entonces tenemos que la terapia no mejora debido a la labilidad emocional y los factores de miedo constante. Esto es una señal de alarma para la rehabilitación kinésica, puesto que si es que nosotros estamos tratando inicialmente o queremos buscar un tratamiento a través de lo musculoesquelético y no se está logrando, se busca el factor psicológico. Y el resultado es inválido, porque la paciente no refiere miedo, lo cual en la práctica no se contradice. Entonces se hace una derivación neurológica, y en la derivación neurológica se indica que la paciente tiene un deterioro cognitivo. Nosotros en el gimnasio de neurorehabilitación, con 2 expertos que tienen magíster en neurociencias, realizamos el test de MoCA, que es un instrumento que mide atención, funciones ejecutivas, memoria, lenguaje y capacidades visoconstructivas, el cálculo y la orientación, donde nuestra paciente tuvo 11 puntos de 30, lo cual indica un deterioro cognitivo leve. Acá nosotros podemos ver el examen de ella, donde inicialmente lo visoespacial o lo ejecutivo se puede ver en este cubo, se le indica a ella que realice el cubo y lo copie,
este fue el cubo que ella realizó, se le indica que dibuje un reloj con 11 y 10 la hora, y esto fue lo que ella pudo dibujar, lo cual claramente uno puede ver el deterioro cognitivo que presentaba esta persona. Ahora, el diagnóstico kinésico que nosotros podemos decir frente al caso. Paciente de sexo femenino de 51 años de edad, diagnóstico de diverticulitis a repetición, que se tradujo multifactorialmente en una demencia multidominio secundaria o una encefalopatía hipóxico-isquémica. Esto fue el resultado del shock séptico. Presenta alteración cognitiva, labilidad emocional, rangos funcionales, fuerza normal a la edad, sistemas sensoriales en buen estado, buen control postural. Sin embargo, no realiza sus actividades por miedo, ya sea a caminar, a caer, a escribir. Esta situación, asociada a su hospitalización prolongada, provoca que no pueda participar a nivel social en sus actividades como dueña de casa, su participación en su entorno familiar, etc. Según la literatura, para corroborar lo que sucedió con esta paciente, el delirio fue provocado por una mala aplicación de la anestesia durante la reanimación del paro cardiorrespiratorio, por lo cual el delirium es un estado alterado de la conciencia, y la persona fue lo que inicialmente demostró. Luego de la evolución que se le hizo a través del manejo con enfermería y con los doctores, evolución de delirio cognitivo, el cual no tiene el estado de conciencia alterado, pero sí la persona disminuye su capacidad de entendimiento frente al entorno. El diagnóstico kinésico que nosotros podemos evaluar aquí con nuestra tabla CIF es inicialmente presentar que la estructura y función de la paciente no tiene alteración alguna, pero que son los factores personales, como el deterioro cognitivo, la labilidad emocional, la depresión, la sospecha de una kinesofobia que altera el resto de los factores que engloban a una persona. En este caso, que generaría también una restricción en la participación, porque tiene largos periodos de hospitalización y no puede cumplir su rol. ¿A qué me refiero con rol? Con rol de madre, dueña de casa, esposa, y mantiene... es una persona dependiente de sus actividades de la vida diaria, requiere que una persona la asista en la higiene, la asista en la alimentación, etc. Ahora, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, o CIF, indica estos 5 marcos que condicionan o que engloban a una condición de salud. O sea, nosotros tenemos la estructura y funciones corporales, la actividad y la participación, los cuales se ven medidos por los factores personales y ambientales. Pero en realidad un paciente, de la forma en que nosotros deberíamos englobarlo, toma mucho más aristas. Una paciente dentro de lo familiar debería también importarle a uno como kinesiólogo o persona que rehabilita qué es lo que espera la familia, qué ambiente le genera a la familia, si la familia está dispuesta a costear todo el tratamiento, las metas que tiene la paciente, cómo se siente la paciente en su sala de hospitalización, cómo se siente con el personal que la trata. Por lo cual no podemos decir que a la paciente se le puede tratar solamente desde el punto de vista estructural. La relevancia de esto, de lo que yo estoy explicando dentro de mi experiencia para la práctica de la neurokinesiología, es que se debería integrar el procesamiento de la información de la persona a través del comportamiento multidisciplinario en la rehabilitación. O sea, que se debería considerar, a modo de conclusión también, que un paciente va más allá de lo biomédico. Un paciente no es una estructura, no es una lesión, es una persona, es un ser humano que requiere una atención. En este caso, esta persona no tuvo una derivación concreta, directa con psicología. Una persona con deterioro cognitivo y con la habilidad emocional, ¿creen que es necesario tener con psicología? Claramente sí. El test de MOCA se lo realizaron kinesiólogos. El test de MOCA debería ser responsable de un fonoaudiólogo. No tuvo esa conexión directa. Entonces, ¿qué se necesitó? Un equipo multidisciplinario conformado por terapeuta ocupacional que lo pueda ayudar con la manipulación, un fonoaudiólogo que le pueda ver la parte cognitiva, un psicólogo que esté en contacto directo con los otros tratantes y el kinesiólogo que lo puede tratar o reinsertar de manera funcional a lo que son sus actividades diarias que tenía previamente antes del deterioro que ya tuvo a través de la operación y de la diverticulitis, etc. Aquí quiero llegar con esto. La única barrera de la paciente era el factor psicológico. Nosotros como futuros kinesiólogos o las personas egresadas que están presentes aquí debemos siempre tener en consideración cómo se está sintiendo el paciente y ver los factores de alarma que ellos demuestran a través de su comportamiento.
si la persona siente temor, si la persona está con llanto, hacerle derivaciones que sean competentes para poder tener así una mejor rehabilitación en su futuro. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Tamara, buen día, muchas gracias por su presentación. Buen día. Bueno, usted sabe, yo no soy kinesiólogo, soy enfermero de profesión, de ahí otras cosas, pero por lo tanto mi juicio experto disciplinar profesional no vale. Pero sí, yo voy a resaltar, usted mencionó que es de tercer año. La primera pregunta, ¿en qué contexto usted desarrolló este trabajo? Yo, bueno, inicialmente en segundo año fui una persona, o sea, ¿cuál era la palabra? Disculpe. Fui asistente de neuroanatomía y fui asistente de un profesor que estaba sacando su magíster en neurociencias. Este profesor trabajaba en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y me invitó a hacer una pasantía voluntaria. Entonces yo estaba a través de tutores viendo pacientes como de forma paralela. Y lateralmente me dejaban con distintos pacientes y aquí yo conocí a esta paciente y me llamó la atención su caso y comencé a hacer la investigación correspondiente. Sí, es que usted ha hecho un muy buen nexo entre lo clínico y lo científico, que es lo que uno esperaría cuando uno siempre habla de este movimiento ya tan antiguo, ya de los 80, de medicina basada en evidencia, práctica basada en evidencia y kinesiología basada en evidencia, ¿no es cierto? Usted ha tratado de tener una comprensión más allá de lo directamente clínico profesional. Así que yo le agradezco por la forma que he planteado este trabajo, que es un poco distinto. No tengo preguntas muchas que hacerle, pero sí quiero resaltar esto a los trabajos de investigación, porque además ustedes, de este juicio crítico que ha hecho, resalta la necesidad de la preocupación integral respecto al paciente y de la mirada multidisciplinaria, ¿verdad?, para dar cabida a todas las necesidades que tiene un paciente. Así que no tengo más comentarios que eso, sino solo. Gracias. Antes de continuar, se encuentra Camila Guzmán acá. Que levante la mano. ¿No se encuentra?